¿Qué somos? ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Tiene sentido la existencia? ¿Qué sostiene nuestra identidad? ¿Por qué este orden de cosas? Hagamos un espacio donde ya nadie pueda ser ajeno a su realidad. Pensémonos, pensemos lo humano. Un cordial saludo para todos y todas las que nos escuchan a esta hora. Les damos la bienvenida una vez más a los podcasts de Pensar lo Humano. Este programa lo estamos realizando desde el Centro de Estudios Estanislao Zuleta como una forma de continuar nuestras labores en este tiempo de pandemia que nos ha llevado pues a incursionar en esta modalidad virtual del encuentro. Les saluda Santiago Piedrahita, yo soy miembro del CES y el día de hoy me acompañan Daniela, un saludo para vos. Un saludo para quienes nos escuchan. Y también nos acompaña, como en anteriores ocasiones, Juan Pablo Rendón, quien también hace parte de la organización. Un saludo, Juan Pablo. Bueno, hola, Santi, ¿qué más? ¿Cómo van? Bien, bien. Bueno, el día de hoy continuaremos con el análisis de la peste, el cual veníamos haciendo en anteriores ocasiones también y habíamos ya llegado casi a la mitad de la novela. No sé si Daniela nos quiere poner en contexto para que entonces arranquemos la discusión. Bueno, en el punto en el que vamos de la novela, recordarán quienes están siguiendo la lectura con nosotros que estábamos de nuevo ante los apuntes de Tarrú, que es un visitante de la ciudad de Orán, un forastero, y que nos ha regalado, como lo hemos dicho en otras ocasiones, cuadros de la ciudad en lo que concierne a la peste, cómo la peste ha trastocado las formas de los encuentros, las formas de habitar la ciudad, etc. Pero llegamos a una parte muy interesante de la novela, después de que volvemos a leer los apuntes de Tarrú, y es que estamos de cara a varias conversaciones y a varios sucesos que son importantes para la reflexión que estamos haciendo y para la narración que nos está ofreciendo Camille. Entonces, podemos ser testigos de una conversación entre Ryu y su madre, que me parece pues como muy bello poder llegar a ese encuentro entre los dos, y la madre, que ya es una mujer mayor, cómo asume el acontecimiento de la peste. También, bueno, hay que señalar algo muy importante en esa conversación, y es que ya nos enteramos que la peste es pulmonar también, que ya se puede transmitir de boca a boca. Ha hecho una variación. También nos enteramos de que está siendo escaso el suero, nos enteramos de que son insuficientes los médicos, etcétera, etcétera. Pero podemos aproximarnos a una conversación fundamental que se da entre Tarrú y entre Ryu, que será donde nos vamos a detener en el programa de hoy. Hay ahí algo muy importante para ser explorado. Y de otro lado, nuevamente vemos a Rambert intentando salir de la ciudad. Esa parte no la tocaremos tanto, pero en términos narrativos es importante que lo reconozcamos, y es que Rambert se acerca a Cotard para que Cotard le ayude a hacer unos contactos los cuales ya le posibilitarán, o por lo menos es la esperanza de Rambert, de salir de manera ilegal de la ciudad. Se ha cansado de los funcionarios, de los trámites burocráticos, y quiere tomar otra vía para ello. Dicho esto, entonces, la propuesta es que conversemos y nos detengamos en ese encuentro entre Tarrú y el doctor Ryu,
y que hablemos de dos problemáticas que aparecen ahí. Una es el ateísmo del doctor Ryu y eso que nos permite pensar, y dos, la crítica que subyace en esa conversación al discurso del padre Panelú y que incluso pues nos lleva a preguntarnos por los discursos en medio de una peste, en medio de una pandemia, y cuando los discursos se tornan acción o un simple vacío. Entonces, bueno, esa sería la contextualización. Entonces, arranquemos por el primer tema, que sería lo del ateísmo del doctor Ryu y qué podríamos decir al respecto. Para que quienes nos escuchan se les haga más cercano lo que vamos a conversar, queremos leerles la conversación entre Tarrú y entre el doctor Ryu. Entonces llega Tarrú a la casa de Ryu. Sonó el timbre de la puerta. El doctor sonrió a su madre, que fue a abrir. En la penumbra del descansillo, Tarrú tenía el aspecto de un gran oso vestido de gris. Ryu lo hizo sentar delante de su mesa de escritorio y él se quedó de pie detrás del sillón. Entre ellos estaba la única lámpara de la habitación encendida sobre la mesa. Sé, dijo Tarrú sin preámbulos, que con usted puedo hablar abiertamente. Dentro de 15 días o un mes, usted ya no será aquí de ninguna utilidad. Los acontecimientos le han superado. Es verdad, dijo Ryu. La organización del servicio es mala. Le faltan a usted hombres y tiempo. Ryu reconoció que también eso era verdad. He sabido que la prefectura va a organizar una especie de servicio civil para obligar a los hombres válidos a participar en la asistencia general. Está usted bien informado, pero el descontento es grande y el prefecto ya está dudando. ¿Por qué no pedir voluntarios? Ya se ha hecho, pero los resultados han sido escasos. Se ha hecho por la vía oficial, un poco sin creer en ello. Lo que les falta es imaginación. No están nunca en proporción con las calamidades. Y los remedios que imaginan están apenas a la altura de un resfriado. Si les dejamos obrar solos, sucumbirán, y nosotros con ellos. Es probable, dijo Ryu. Tengo entendido que están pensando en echar mano de los presos para lo que podríamos llamar trabajos pesados. Me parece mejor que lo hicieran hombres libres. A mí también, pero, en fin, ¿por qué? Tengo horror de las penas de muerte. Ryu miró a Tarrú. Entonces, yo tengo un plan de organización para lograr unas agrupaciones sanitarias de voluntarios. Autoríceme usted a ocuparme de ello y dejemos a un lado la administración oficial. Yo tengo amigos por todas partes y ellos formarán el primer núcleo. Naturalmente, yo participaré. Comprenderá usted que no es dudoso que acepte con alegría. Tiene uno necesidad de ayuda, sobre todo en este oficio. Yo me encargo de hacer aceptar la idea a la prefectura. Por lo demás, no están en situación de elegir. Pero... Ryu reflexionó. Pero este trabajo puede ser mortal, lo sabe usted bien. Yo tengo que advertírselo en todo caso. ¿Ha pensado usted bien en ello? Tarrú lo miró en sus ojos grises y tranquilos. ¿Qué piensa usted del sermón del padre Panelú, doctor? La pregunta había sido formulada con naturalidad y Ryu respondió con naturalidad también. He vivido demasiado en los hospitales para gustarme la idea del castigo colectivo. Pero ya sabe usted, los cristianos hablan así a veces, sin pensar nunca realmente. Son mejores de lo que parecen. ¿Usted cree, sin embargo, como Panelú, que la peste tiene alguna acción benéfica, que abre los ojos, que hace pensar? Como todas las enfermedades de este mundo, pero lo que es verdadero de todos los males de este mundo lo es también de la peste.
Esto puede engrandecer a algunos, sin embargo, cuando se ve la miseria y el sufrimiento que acarrea, hay que ser ciego o cobarde para resignarse a la peste. Ryu habría levantado apenas el tono, pero Tarrú hizo un movimiento con la mano como para calmarlo. Sonrió. Sí, dijo a Ryu alzando los hombros, pero usted no me ha respondido. ¿Ha reflexionado bien? Tarrú se acomodó un poco en su butaca y dijo, ¿cree usted en Dios, doctor? También esta pregunta estaba formulada con naturalidad, pero Ryu titubeó. No, pero ¿qué importa? Yo vivo en la noche y hago por ver claro. Hace mucho tiempo que he dejado de creer que esto sea original. ¿No es lo que lo separa de Panelú? No lo creo. Panelú es hombre de estudios. No ha visto morir bastante a la gente, por eso habla en nombre de una verdad. Pero el último cura rural que haya oído la respiración de un moribundo pensará como yo. Se dedicará a socorrer las miserias más que a demostrar sus excelencias. Ríos se levantó, ahora su rostro quedaba en la sombra. Dejemos esto, dijo, puesto que no quiere usted responder. Tarrú sonrió sin moverse de la butaca. ¿Puedo responder con una pregunta? El doctor sonrió a su vez. Usted ama el misterio, vamos. Pues bien, dijo Tarrú, ¿por qué pone usted en ello tal dedicación si no cree en Dios? Su respuesta puede que me ayude a mí a responder. Sin salir de la sombra, el doctor dijo que había ya respondido, que si él creyese en un Dios todopoderoso, no se ocuparía de curar a los hombres y le dejaría a Dios ese cuidado, pero que nadie en el mundo, ni siquiera Panelú, que creía y cree, nadie cree en un Dios de este género, puesto que nadie se abandona enteramente y que en esto por lo menos el Ryu creía estar en el camino de la verdad, luchando contra la creación tal como es. Ah, dijo Tarrú, entonces esa es la idea que se hace usted de su oficio. Poco más o menos, dijo el doctor volviendo a la luz. Tarrú se puso a silbar suavemente y el doctor se le quedó mirando. Sí, dijo, usted dice que hace falta orgullo, pero yo le aseguro que no tengo más orgullo del que hace falta. Créame, yo no sé lo que me espera, lo que vendrá después de todo esto. Por el momento hay unos enfermos a los que hay que curar. Después, ellos reflexionarán y yo también, pero lo más urgente es curarlos. Yo los defiendo como puedo. Y ahí sigue también esa conversación, ahí quedan antojados. Entonces, listo, conversemos. Pablo, ¿qué quisiera decirnos? Sí, gracias Daniela por la introducción del diálogo. Yo pensaría que este diálogo es crucial, pero verdaderamente crucial en todo lo que estamos tratando. Sobre todo esa frase tan bella de vivo en la noche pero hago por ver claro, porque es una posición de un hombre que hace sin certezas. Es un hombre que, a pesar de no tener todas las luces, de no tener todo el conocimiento, de no tener toda la previsión, hace y hace por intentar ver. Y yo creo que precisamente es un punto de quiebre porque el discurso del padre Panelú lo que planteaba era una iluminación completa. Es decir, les voy a dar las causas, les voy a dar los efectos, les voy a dar las fórmulas, les voy a dar todo, les voy a dar las luces. Ustedes ignorantes no tienen, diría el padre Panelú. Y Río es todo lo contrario. Río dice, yo tengo muy pocas luces, pero algunas cosas hago.
Y yo creo que ese es un punto de quiebre, es un punto de quiebre verdaderamente crucial, precisamente por eso, porque lo difícil de la acción es precisamente las brumas, la incertidumbre, el no saber. Yo diría que por ahí podemos hilar un poco más también un quiebre con el cristianismo, incluso en el mismo Padre, que a pesar de creer en un Dios todopoderoso, no se abandona a Él de manera completa, sino que empieza a hacer. Entonces es una contradicción lógica, porque si fuera en verdad todopoderoso, el Padre no haría también cosas que precisamente su Dios no puede hacer. Yo quería comentar también ahí algo, como por esa misma línea que me parece muy bien introducido lo que plantea Pablo, y es que es paradójico porque el Padre pues que la tiene todas consigo en términos del saber, sin embargo propone la resignación o la inacción. En cambio aquel médico pues que Ryu, que no las lleva todas consigo, que puede tener alguna duda, sin embargo no plantea pues la, la inacción. A mí me hace recordar pues otros planteamientos que tenía Camus en el mito de Sísifo, que también tenían que ver con algo parecido. Y es que en el mito de Sísifo pues se da la pregunta de si la afirmación del sinsentido de la vida tiene que conllevar de manera necesaria a una salida como la del suicidio, pues, la de negar el mismo absurdo o la de negar el mismo sinsentido. Y en una crítica que Camille les hace pues a una corriente filosófica anterior a él, pues, o una serie de filósofos anterior a él, en las que dice pues que hay un suicidio filosófico, es precisamente pues porque aquellos que él toma, según recuerdo pues son varios, pero recuerdo que menciona a Kant y a Kierkegaard, en los que nota pues que han llegado muy profundo en la pregunta por el sentido de la vida, por la muerte, o por algo pues que los está angustiando de manera muy fuerte. Dice él pues que dan el salto y convocan a esa figura pues precisamente que sería Dios, o la idea, o la naturaleza, es decir, una solución de orden metafísico, que lo llama pues un suicidio filosófico, dado que atenta pues precisamente contra lo que venían formulando, y hace pues un salto en la deducción lógica que venían haciendo. Y Camille le antepone a ese salto pues precisamente la pregunta de si es necesario Dios, o negar precisamente el sinsentido para que haya acción, o si desde el sinsentido también puede haber acción justificada que no niegue pues el absurdo, como lo llama él. Y me parece que esa es la pregunta que se está formulando también ahí en esa conversación, porque precisamente el, el amigo Tarriu le dice pues al doctor, lo estoy parafraseando, dice pues que en todo caso sus victorias son provisionales, pues, dado que el médico está combatiendo pues contra la epidemia. La victoria provisional es contra la muerte, porque en algún Mm. momento Ryu le dice a Taryu que él busca combatir a la muerte. Entonces le responde Taryu que es provisional. Pues yo no sé si eso de provisional es porque en últimas, en Claro, algún momento ganará la muerte. claro, es que ese es por eso me sirve pues de ejemplo con lo del sinsentido, dado que esa victoria profesional no niega ese último gran amo, pues que sería la muerte. Pero le responde el doctor Ryu, le dice pues que eso no es una razón para dejar de luchar. Creo que ahí se juega eso, pues creo que esa afirmación que hace él es, y es una pregunta pues muy importante, de qué hacer si uno
tiene el sinsentido enfrente, pues si sabe que vive para morir, de que todos los esfuerzos pues en última instancia desaparecerán, en algún momento pues desapareceremos nosotros, los que nos recuerdan, incluso pues los que trascienden a su muerte con sus obras, en algún momento, pues como dice muy bellamente Levi Strauss, estará flotando pues por ahí una página, por ejemplo, pues digo yo, del Quijote y nadie sabrá pues quién fue, entonces también morirá ahí. Y sin embargo, la humanidad, el ser humano, sigue haciendo. La pregunta es, pues, que esa irresolución que planteaba ese sinsentido, la solucionaba, pues, una idea metafísica como la de Dios, pues, dado que negaba la muerte, por ejemplo, entonces todo está justificado por un más allá, pero con la modernidad y, bueno, algunas proposiciones filosóficas como la de la muerte de Dios. Entonces la pregunta es si entonces ya todo es válido, todo es lo mismo o ya no está justificada la acción. Y me parece a mí pues que ese es el trasfondo filosófico del mito de Sísifo y de esta conversación. Bueno, lo dejo ahí pues para que rotemos la palabra. Yo creo, Santi, que hay que introducir ahí precisamente un apartado del ensayo de Camus que se titula el mito de Sísifo. Porque la pregunta que haces es muy válida, la pregunta que haces es muy contundente y vale la pena hacérsela. Si mis esfuerzos son vanos, si todos estamos en el papel del Dr. Ryu, si todos mis esfuerzos no son más que una perpetua derrota, una victoria a media, entonces a mí también se preguntó eso y llegó en este ensayo que les comento a escribir lo siguiente, dice: comprendo por qué las doctrinas que me explican todo me debilitan al mismo tiempo, me libran del peso de mi propia vida y, sin embargo, es necesario que la lleve yo solo. Entonces, Camilo lo que plantea es eso, que a pesar del peso, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que mi esfuerzo es vano, me corresponde llevarlo. Y es muy diciente en la actitud que toma Ryu, porque Ryu sabe que abriendo los ganglios no es suficiente para parar la peste. Él sabe que llamando a las ambulancias no es suficiente para parar la peste. Y en el fondo, en la vida nada es suficiente para nada. Y aún así hay que afirmarla con lo poco que hay. Entonces, el llamado de Camus es precisamente muy difícil porque es renunciar a lo absoluto. Y eso es muy difícil. Es decir, uno, yo creo que incluso la conversación, y te doy la palabra, la conversación con Tarru es muy diciente porque es hacer con lo que hay, con seres de carne y hueso, es hacer con lo poco que uno tiene. Entonces, mientras el padre Panelu busca la causa absoluta y el efecto absoluto, y les voy a dar un discurso que les soluciona todo, Tarru incluso en la novela literalmente dice: me debatía entre mi cansancio y en entregarme a este hombre que me ofrecía una ayuda, sabiendo que la ayuda era minúscula, que claro, es un turista, es un extranjero. Y aún a pesar de ese desespero y de ese cansancio, es un hombre que no renuncia al cansancio y al desespero, más bien prefiere renunciar al cielo y a lo absoluto y decir: no, muy bonito tu discurso, muy bonito tu absoluto, pero yo prefiero hacer una amistad y darle un sentido a esta amistad con este hombre que viene a ayudarme. Entonces, para mí es muy distinta la posición de... Yo quisiera dejarles una pregunta en la mesa, y ya que Santi va a hilar algunas ideas a lo que venías diciendo, Pablo, y es si es tan minúsculo o por qué lo nombramos minúsculo en comparación, me imagino, pues con el sentido absoluto que ofrecería a Dios, que un hombre como Tarru venga y diga: quiero hacer equipos sanitarios. En términos, pues para que también quienes nos escuchen
se hagan a la narración y al contexto de la historia. Y es que así como Ryu está diciendo, mi acción es curar enfermos y combatir la muerte, aunque sean éxitos provisionales o una derrota interminable, porque la peste está ganando, pero lo que viene Tarro es a ofrecerle equipos sanitarios que en relación con un sentido absoluto, pues uno lo vería minúsculo, pero en términos de, como decía Pablo, hacer con otros seres humanos de carne y hueso y dentro del campo de lo posible, no sería una acción muy loable. Sí, es que yo creo que ahí lo que se está jugando son dos tipos de sentidos que en suma están respondiendo lo mismo. Y voy a hablar aquí pues como en términos, si se quiere, muy antropológicos, no sé cómo más nombrarlo. Pero me refiero pues es que el sinsentido como tal de la existencia siempre ha estado, pues incluso pues en lo religioso, en lo mítico, porque precisamente eso son respuestas al sinsentido. Es decir, si el hombre, el ser humano mejor, no careciera pues, de un sentido absoluto, no vería pues uno tamaña cantidad de sentidos que el ser humano le ha dado a su existencia por diferentes religiones, mitos, creencias, y bueno, la búsqueda pues que intenta hacer también con algunos saberes. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de lo que estamos hablando si ya acaba de decir pues que la respuesta religiosa también tiene que ver con lo constitutivo y la respuesta de Ryu también? Y es que a mí me parece que lo que hace la modernidad y lo que intenta hacer pues ya el mismo Nietzsche y algunos existencialistas es responder a la pregunta ya no con una realidad ultramundana, sino con una realidad humana. Es decir, mire que el sentido que uno puede afirmar, pues siendo ateo o por lo menos sabiendo, pues como dice Sartre en el ensayito que él tiene, bueno, que es una conferencia que se llama El existencialismo es un humanismo, en donde dice pues que en última instancia pues no importa si existe Dios o no, que más bien de lo que se trata es de afirmar una realidad humana. Por eso pues lo llaman humanismo. ¿Y cuál es el sentido eminentemente humano? Pues aquel que no estaría por fuera de la historia, que sería esencial, que sería perfecto, pues como las ideas del ser platónico o aristotélico o el Dios cristiano o la naturaleza, etcétera. Pues es que eso pues, no solamente del cristianismo, todas las ideas pues, que cierran y que le darían un sentido absoluto. Entonces, ¿cuál sería la realidad humana? ¿Y cuál sentido habría en ese sentido humano? Pues un sentido que cuenta con el sinsentido absoluto, que cuenta con la muerte, que incluso la muerte es lo que le daría sentido a su propia vida, que no la niega, que sabe que todos los sentidos son revisables, dado que no son absolutos, son construibles, dado pues como dice el mismo Sartre, solamente podemos dotar de sentido aquello que carece de sentido. Y son perdibles. Y son perdibles esos sentidos, claro, porque siguen siendo pues una construcción humana. Por eso digo que son contingentes y revisables. Y por eso la acción, incluso la de Río, estaría justificada precisamente desde ahí, porque uno solamente pues puede crear, inventar, si no hay nada preestablecido. Sartre, en ese mismo texto que les digo, dice una frase pues que se volvió muy famosa, aunque tal vez muy poco entendida, y es que él dice pues que la existencia precede a la esencia. Es decir, nosotros estamos arrojados al mundo, pues como diría Heidegger, y empezamos por existir. Y es desde ahí que intentamos dotarle de sentido a aquello que carece de sentido, o sea, nuestra propia existencia, dado que no hay ninguna esencia, una idea de humanidad, una idea, por ejemplo, venida del creador, pues, en este caso Dios o, pues, o cualquier otra idea,
que nosotros estemos realizando en nuestro ser, sino que nos toca inventar. Y tal vez ese invento que no tiene ninguna esencia detrás y que no tenga ninguna garantía es de donde proviene toda la angustia de la acción. Y por eso toda acción tiene en su seno la angustia, no puede, incluso la angustia sería el motor mismo de esa acción, precisamente porque está en esa misma incertidumbre, es una apuesta sin saber y por eso es la valentía misma. Pues es decir, es más valiente Ryu, que no las tiene todas consigo, que aquel que creyendo pues que hay una suerte de esencia o un futuro pues, establecido, pues actúa. Ahí no hay ninguna valentía porque no hay ningún riesgo. Bueno, no sé, esas ideas se me ocurren ahí. Yo Hay quisiera... algo ahí, Santi. Dale, Pablo. Sí, dale, Daniela. Dale, Pablo, dale. Que yo creo que hay algo que hay que resaltar y es también lo que le dice Río a su amigo, a Tarru. Le dice, usted tiene una probabilidad de 3 de salir con vida. Y entonces él se la juega en ese tercio de probabilidad. Y mira que es muy distinto precisamente porque el sentido cristiano del absoluto te dice vas a salir con vida sí o sí a pesar de que te muras. Entonces es muy curioso. Te quita precisamente todo ese margen de muerte. Porque incluso aunque te llegue la muerte, vas a vivir. Entonces precisamente quita todo ese rasgo de valentía. Claro, porque... Dale, Juan. Y yo creo que lo valiente de los cristianos, porque hay cristianos muy valientes, se mide en la acción más que en su discurso. Precisamente vamos a ver en la novela, cuando avance, una posición valiente en el padre, que incluso Parru dice, menos mal que es mejor que su discurso, que sus acciones llegan a negar su discurso, porque en las acciones él se la juega, y se la juega en serio, incluso no voy a dañar la novela, pero se la juega muy en serio, se la juega demasiado en serio, hasta el punto pues, de arriesgar su propia vida y ponerse de cara a la muerte. Que quisiera que pasáramos al segundo tema. Dale, sí. Y bueno, y no obstante, decir ahí una última cosita. Cuando Ryu también hace una crítica de aquel apartado del discurso de Panelú donde habla de un castigo colectivo, creo que Ryu, al distanciarse de la idea de Dios, de la idea de un castigo colectivo que estaría viniendo de parte de él, pues también logra ver que eso es una idea muy abstracta, pues con las pandemias, con las epidemias, con estas coyunturas, pues uno no podría hablar de unos efectos colectivos realmente. Eso solamente lo quería mencionar. No hay efectos colectivos porque se vive de manera diferenciada según también los lugares que se tengan en la estructura social, en la estructura y en la estructura económica. Entonces creo que también alejarse del sentido absoluto de Dios también le abre a uno caminos pues más políticos. Pero eso sería pues otro tema que no obstante no quería dejar de mencionar. Pero ya quisiera que incluyéramos otro asunto que también está presente en esta conversación, y es cuando Ryu dice, Panelú es hombre de estudios, no ha visto morir bastante a la gente, por eso habla en nombre de una verdad. Pero el último cura rural que haya oído la respiración de un moribundo pensará como yo. Se dedicará a socorrer las miserias más que a demostrar sus excelencias. Porque aquí está el problema del discurso de Panelú, ya no solamente pues en términos de estar recurriendo a un sentido absoluto, que hace de un hecho humano algo para
entonces enarbolar discursividades del más allá, sino que también nos está señalando ante la fuerte verdad de la muerte qué es menester hacer y cuando un discurso entonces se está separando desde la situación. Y eso porque me parece muy importante que lo pensemos, porque a mí no deja de angustiarme pensar en las personas, pues que en la situación puntual que nos está ocurriendo a nosotros con el coronavirus, de pensar aquellos que están en primera línea y que precisamente quieren tomar acciones que precisamente saben que es en lo terrenal donde deben actuar y por eso incluso, pues, permítame la digresión, piden condiciones para poder actuar, porque para poder actuar se necesita condiciones y se necesita seguridad, o si no sería como un canto a la incertidumbre por la incertidumbre. Uno también se puede relacionar con la incertidumbre desde la exigencia de condiciones para no ser mártires, sino realmente personas que actúan, insisto, desde unas condiciones y desde una reflexión concreta de cómo proceder ante lo desconocido. Y es que cuando un discurso se torna acción, porque en el caso de Panelú es un discurso que nos lleva a la acción y me parece importante que no dejemos en el ambiente como una oposición entre discurso y acción. O sea, esa oposición puede existir, pero no necesariamente es así, porque uno puede encontrar discursividades que precisamente están en relación con la situación en concreto, pues que se está en este caso viviendo en la ciudad de Orán. Eh, Me gusta mucho, Daniela, disculpame antes, dale. cuando introducís el término de mártires, precisamente porque el cristianismo que estamos viendo en la novela, yo tengo que insistir en que el cristianismo que estamos viendo en la novela es un cristianismo, hay muchos cristianismos, cada cristiano tendría que ser analizado en su propia existencia y que también haya todos muy religiosos, pues. Entonces yo quiero también insistir en eso, pero el cristianismo que vemos en la novela, el cristianismo del padre Panelú, que es un cristianismo del castigo, de la culpa, de esto es un castigo divino, es precisamente un cristianismo de mártires. Y a mí me sonó mucho la palabra que dijiste, porque es precisamente el mártir el que niega todo lo que has dicho. El mártir niega la acción. Cuando vos hacías el llamado a la acción desde la incertidumbre y tocabas el tema de la gente que está en primera línea, uno no se imagina un mártir en primera línea. Es imposible, porque un mártir precisamente es eso, es hacer del sufrimiento una queja. No es el sufrimiento como un elemento más sobre el cual trabajo y me pongo en primera línea a hacer con el sufrimiento, sino que el sufrimiento es una queja. Yo diría que más que una queja es hacer del sufrimiento una virtud. Eso. Yo creo que sí, la corrección tuya es necesaria y precisa. Es una virtud, el sufrimiento es algo bueno. Es lo que me hace ganar el cielo y lo que me hace ganar la vida. En cambio, y los aplausos. En cambio, en la acción, precisamente el sufrimiento es un elemento más. No tiene nada de virtuoso, no tiene nada de malo. No lo justifica. O sea, sí, en la acción, pues, el sufrimiento no la justifica. En cambio, al mártir lo está justificando es precisamente el sufrimiento y por eso se vuelve una virtud. Lo que pasa es que, bueno, eso nos llevaría a otras cosas, pero en ese cristianismo pues, del que estamos hablando, el sufrimiento es un mérito y por eso pues, dicen pues, que los últimos serán los primeros, bueno, y todas esas fórmulas en las que los que más sufren tienen ganado pues, el reino de Dios. Y bueno, eso llevado, digamos, al orden actual, cuando uno dice pues, que hacen de los médicos unos mártires, es eso,
es como que el médico se tenga que sacrificar per se y eso los haría virtuosos. Eso, pues, yo estoy totalmente de acuerdo pues con eso. No sé, Juan, si... Incluso Dale. para analizar la situación actual me sirve lo que decís, que hoy es el aplauso al sacrificio médico y horas al sacrificio médico y horas al sacrificio. Pasa mucho como con la maternidad, que no ya pidió al sacrificio, como si el sacrificio precisamente validara la vida o validara la acción. Es decir, es que si uno hace el sacrificio y el sufrimiento una virtud, desconoce todo. Porque claro, entre más sufras mejor. Entonces no hay que hacer ninguna acción política, no hay que pensar el asunto. Entre más sufras es mejor para vos. No hay que hacer exigencias. Pues es que, Pablo, no es gratuito que haya una relación entre los cuidados endilgados a la maternidad como sacrificio y los cuidados endilgados a médicos, médicas, enfermeros y enfermeras también del lado del sacrificio. Y por eso pues yo les preguntaba que cómo, para que vayamos concluyendo, cómo no hacer una oposición tajante entre discurso y acción, como si todo discurso se separase de la acción o de las situaciones reales. El discurso de Panelú se separa porque necesita separarse, incluso para que no veamos la realidad con toda su dureza y con todas las interpelaciones que nos hace. Pero hay otros discursos que sí podrían, guardando las proporciones, porque quien discursa, muchos que discursamos no están ahí de cara a la muerte, pero por lo menos podemos quizás aproximarnos un poco más. Yo puedo decir alguna cosita ahí. Yo creo que, a ver, lo real que se presenta pues siempre es inasible, entendiendo pues como lo real pues como lo imposible de asir por mediante un discurso o algún saber. Entonces uno siempre se va a acercar a eso y solamente se puede acercar de manera teórica vía pues un discurso o lo que llama pues acá lo simbólico. Debe empezar desde ahí, pues lo que intenta hacer cualquier orden simbólico, cualquier saber, cualquier orden del conocimiento es acercarse. Entonces el mito se acerca, intenta acercarse y dota de sentido, por ejemplo, no sé, un real como los planetas, las estrellas, eso se acercaban a través de eso y ponían dioses ahí, etc. Entonces, ¿cuál es eso sería pues una primera instancia. Entonces todo discurso tiene un orden de límite, de acercamiento a aquello pues que está intentando explicar. La diferencia está en que desde el principio uno esté casado con explicar lo real o desde el principio lo que está intentando es realizar su deseo, su discurso en lo real. Entonces yo creo que es el problema que está haciendo, que tiene pues en este caso Panelú, y creo que eso le pasa a muchos pensadores, que es con respecto a algo totalmente nuevo, intentan no explicar eso, sino realizar en eso nuevo aquello que ya saben. Y creo que eso moralmente, pues o éticamente, para por ejemplo nosotros que también nos movemos desde el orden del discurso, creo que la responsabilidad ética está en no tratar de, para que uno tenga razón y como viene razonando, por ejemplo, desde el marxismo, del psicoanálisis o alguna teoría, entonces decir, ahí pasa es esto, es al revés, pues eso es desde el marxismo pues que se ve, es el hecho concreto el que tendría que hacer revisar pues la lógica con la que uno viene discursando para no terminar siendo injusto con lo que está pasando y alejándose de eso, que creo que eso fue lo que le pasó pues, a Panelú, y creo pues, que la crítica que le hace Ryu es correcta. Y creo que esa sería pues, la diferencia con la pregunta que nos está haciendo Daniela con los discursos, aclarando pues lo que digo, que todo discurso pues siempre tiene un orden de distancia con lo que está explicando, pero creo que la diferencia está en el discurso que se compromete con lo que está intentando explicar y el discurso que simplemente quiere ver realizado en lo real aquello que ya sabe. Bueno, es hora pues de ir concluyendo. En estas páginas que estábamos conversando pues quedaron muchas cosas por conversar, pero queríamos pues detenernos aquí
porque incluso a propósito del discurso, hay un momento donde el doctor Ryu está en su cuarto, en horas muy tarde de la noche, escuchando la radio, escuchando solidaridades que vienen de afuera y sintiendo cómo, no obstante ese gesto de solidaridad, nunca, como nos dice Santi, logrará atrapar ese discurso solidario, ese discurso amigo, no podrá atrapar del todo lo que ellos están viviendo como ciudadanos y ciudadanas de Orán. Y bueno, impacta mucho acompañarlo en ese momento en que escucha la radio, porque sabe uno pues de la impotencia de hacer algo con el discurso y no poder aproximarse del todo al hecho real, y sin embargo uno insiste. Insiste porque estamos en el campo de lo posible, en el campo de lo humano. Muchas gracias a quienes nos acompañaron escuchándonos. Los invitamos a seguir leyendo La Peste, a seguir reflexionando el tiempo que vivimos, y hasta la próxima.